Buenos días, hermanos. Les voy a pedir, hermanos, que abramos nuestras Biblias para leer el libro Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a hacer la lectura de todo el capítulo. Son 19 versículos. Lo vamos a hacer de una forma alternada. Inicio con el versículo 1, me acompañen con el segundo y nos unimos todos en el versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 19. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Basté ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, con concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. También ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, porque si alguna cosa extraña os acontece. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo de que los padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El tema de esta mañana, hermanos, se titula El cristianismo ante los tiempos actuales. Hoy en día, hermanos, se vive un cristianismo apagado, un cristianismo apático, muchas disoluciones, iglesias que realmente no crecen, iglesias que se separan, iglesias que están divididas. ¿Todo por qué, hermanos? En los últimos tiempos han existido sectas, grupos que hablan del evangelio de la prosperidad. Si Cristo sufrió, ¿por qué nosotros no hemos de sufrir? Muchas veces decimos, muchas veces creemos que el hecho de ser cristianos es vivir sobre hojuelas y miel. Muchas veces también afuera, los grupos como Pare de Sufrir le dicen a usted que si usted se vuelve cristiano, usted va a vivir una vida como de rey. Si usted dice, este carro es mío, lo declaro en el nombre del Señor y va a ser mío. Viven en un evangelio engañado. Cristo nos enseña, hermanos, que Él vivió de una manera humilde. Él sufrió, Él fue muerto por cruz, por cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿con qué razón nosotros nos podemos excluir de ello? Los tiempos de hoy son días complejos, se incrementa la maldad, las cosas malas se toman buenas,
las cosas buenas son malas. El enfriamiento del cristianismo es un síntoma muy común. Es tan común y lamentablemente se puede ver realmente quién nunca fue cristiano o realmente quién es cristiano. Estos tiempos nos sirven como filtros para realmente poner a prueba de qué estamos hechos. Pero, ¿cómo actúan los cristianos? ¿Cómo actuamos a veces como cristianos hoy en día? ¿Queremos honrar al Señor haciendo cosas malas? ¿O tratamos simplemente de no hacer las cosas buenas? ¿Por qué? Porque a lo mejor va a perjudicar a mis intereses. Por la razón que usted quiera decir, es que nosotros no honramos al Señor. Dios es un Dios fiel, hermanos. Un Dios fiel que da oportunidades. Si a lo mejor hemos caído, si a lo mejor no hemos hecho su voluntad, si por algún motivo, por alguna situación, nosotros nos desanimamos, el Señor es fiel. A veces las cosas suceden lamentablemente dentro de la iglesia. A lo mejor un mal comentario, una mala actitud, alguna injusticia. Y por ende las personas que pueden venir terminan retirándose o simplemente volviéndose al mundo. ¿Cuántas veces a lo mejor por algún comentario mal hecho, por alguna situación que le hirió tanto a una persona, se alejó del Señor? Y a veces lamentablemente nos hemos puesto a pensar, ¿cuántas veces por mi causa a lo mejor el hermano es que ya no viene? Es difícil. Pero más sin embargo, lo que nos enseña, lo que viene siendo todo el capítulo 4, es cómo hemos de sufrir nosotros por Cristo. En lo que viene siendo los capítulos del 1 al 7, nos habla sobre cómo está viviendo el mundo, cómo está corrompido, cómo es que muchos van a ser sufridos, cómo es que van a batallar, cómo es que vamos a sufrir, inclusive por predicar a Cristo. Mas sin embargo, el fin que les espera a ellos al estar apartado del Señor es una eternidad alejados definitivamente del Señor. Sin embargo, lo que viene siendo del versículo 7 al 14 nos habla sobre la conducta cristiana a la luz de los tiempos que vivimos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido impacto para los que están afuera? ¿Cuántas veces en nuestras familias mismas nuestro testimonio puede impactar de tal manera que puedan venir las familias a Cristo por ver tu testimonio, o simplemente decir, para ser como tú, y se aparten y perder credibilidad? Sin embargo, lo que veremos en esta mañana, hermanos, será cómo la conducta de un cristiano debe de ser a la luz de la Escritura en los tiempos actuales. A continuación analizaremos los siguientes aspectos. Los tiempos actuales están más cerca de lo que nos imaginamos. Veamos el versículo 7 y 9. Nos dice a la palabra de Dios de la siguiente manera: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Mas el fin de todas las cosas se acerca. No ocupamos decir, de aquí a 20 años tal vez el mundo se va a acabar. Muchas teorías dicen de que va a venir un meteorito. No lo sabemos, hermanos. No sabemos en qué momento pueda venir Cristo. Quizá venga en 10 minutos, quizá vuelva en un siglo. No lo sabemos, pero lo que sí podemos ver, hermanos, es cómo la maldad ha abarcado en estos días. Podemos ver, tan solamente, usted ve las noticias, ve cualquier periódico, ve internet, ve la maldad que hay. Vea cómo todas las cosas van creciendo. Vea cómo las cosas buenas las tachan de malas y las que son malas las adoptan como buenas. Tenemos una sociedad corrompida, hermanos. Una sociedad demasiado corrompida como para que nosotros no sintamos ese sentimiento por hacer algo. Debemos de tener un buen testimonio. ¿Por qué un buen testimonio? Si nosotros somos sobrios, si nosotros nos acercamos al Señor, si nosotros estamos en oración, nosotros estamos completos, hermanos. Si usted descuida su área espiritual, no leyendo la palabra del Señor, no orando, no congregándose, realmente nos estamos agonizando, hermanos. Es como si dejáramos de respirar y dejáramos de comer. ¿Qué es lo que nos puede pasar a la larga? Nos enfermamos, se nos bajan las defensas, posiblemente mueran en el peor de los casos. De esa manera es como también nuestra vida espiritual puede morir si no le damos prioridad a las cosas del Señor, si no nos alimentamos, si no tenemos ese interés genuino, si perdemos todo aquello que hacemos por convicción, o simplemente decir, yo vengo al templo, pero nomás por título, a lo mejor por rutina, no lo sabemos, cada quien con el Señor. Pero lo que es cierto, hermanos, es que no debemos de descuidar esa área, puesto que de lo contrario no podemos dar un buen testimonio a los de fuera. Podemos decir a lo mejor que tengo un cargo en la iglesia, a lo mejor que soy diácono, que somos predicadores, el título que usted tenga, hermano, pero si realmente no lo practica afuera,
realmente no sirve. Solamente es un título. Es como si le pusieran un libro, digas el título que sea, una portada muy bonita, pero que el contenido sea malo, ni aunque sea con la portada bonita. De esa misma manera podemos decir que somos cristianos, pero si realmente no lo practicamos, es realmente palabra muerta. También debemos de tener lo principal, amor hacia el prójimo. Amor hacia el prójimo, el viernes pasado veíamos en el estudio, podemos utilizar la palabra del Señor con propósito, con sabiduría. Pero si no tenemos amor, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer con la palabra del Señor? La vamos a utilizar mal y vamos a decir cosas que no se deben de decir. Lamentablemente, nos tachamos a veces por decir, yo me sé la Biblia, me sé muchos textos, me sé del derecho al revés, pero no tenemos amor, hermanos. Y la Biblia dice que si no tenemos amor, nada somos. Podemos tener lo que queramos, cualquier cosa, pero si no tenemos amor, tampoco sirve, hermanos. Debemos de tener amor hacia el prójimo. Los tiempos finales son hoy, hermanos. Si nosotros no tenemos amor hacia la humanidad, hacia las personas que están afuera, realmente no tenemos ningún propósito, hermanos. ¿Por qué? Porque el mandato del Señor fue claro, de hacer discípulos a todas las naciones. No quiere decir de que usted saliendo de aquí va a tomar un vuelo y se va a ir a Rusia, se va a ir a Alemania, se va a ir a China, a África. No tan extremo, puede, pero sin embargo debemos de empezar por los de afuera, que en este caso sería la familia, y luego más cercano, nuestros vecinos, un poquito más cercano, lo que viene siendo nuestra colonia. Ya si usted quiere a lo mejor irse, no sé, a Brasil, puede, pero sin embargo, hermanos, sería todo lo contrario de irnos tan lejos, donde no lo conocen, y no predicar donde realmente lo conocen. Muchas veces sucede así, y últimamente ha habido un fenómeno que se ha llamado radicales, donde se van de viaje, pero lo más lamentable, hermanos, es de que si a lo mejor le pregunta por su vecino, el vecino no sabía ni siquiera que era cristiano. ¡Qué ironía! Nos animamos a salir de viaje, se van de vacaciones, lejano, predicando, pero no podemos predicar adentro, en nuestras colonias. Cuando se han hecho campañas de evangelismo, son pocos los que vienen. ¿Por qué? Porque a veces nos da o temor, o flojera, o porque es entre culto y culto, es complejo. Pero debemos de tener amor hacia las personas. Solamente póngase a pensar, en esta noche, ¿cuántas personas ya no amanecieron? Y de esas personas que ya no amanecieron, ¿cuántas se fueron a la presencia del Señor? ¿O cuántos se fueron a una eternidad de perdición? Hay que tener amor hacia las personas, hermanos. También, aparte del amor, tenemos que practicar algo que es muy lindo. Lo podemos ver en el versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Este texto no significa de que, por ejemplo, yo le voy a decir a Samuel, hospédame en tu casa, o voy a llegar a cualquier casa de ustedes, hospédenme. No. Esto, hermano, este versículo va más enfocado hacia los hermanos que están de misioneros. Debemos de tener amor por los misioneros, por los hermanos que dejaron todo, su trabajo, sus actividades, por consagrarse de tiempo completo al Señor. Debemos de ser hospedadores. Cuando vienen las semanas de misiones mundiales, semana de misiones nacionales y lo que regionales, ¿se han puesto a pensar, hermanos, cuántos hermanos en este momento a lo mejor no tienen más que 2 tortillas y frijoles? O que a lo mejor no tienen ni siquiera un lugar donde dormir, o que duermen en la calle. Pero sin embargo, hermanos, siguen haciendo la obra del Señor. Por eso aquí Pedro nos exhorta a que seamos hospedadores, sin murmuraciones. ¿Por qué sin murmuraciones? ¿Por qué lo menciona? A veces podemos decir, pues yo hospedo al hermano que es misionero. Pero, ay, ese hermano, qué latoso. No, ¿yo por qué? No, tenemos que renegar, hermanos. Tenemos que hacerlo por amor al Señor. Porque sufren, porque pueden tener necesidades, hermanos. Tenemos que aplicar aquí de otra vez lo que es el amor hacia los demás. Y en este caso es hacia los misioneros. Nuestra conducta cristiana debe de ser un buen testimonio, debe de reflejar el amor de Jesucristo, debe de reflejar la sabiduría que se pueda aprender. De nada nos sirve leer demasiados libros, MacArthur, Matthew Henry, la Biblia en todas las versiones, internacional, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, Reina Valera 60, si no lo aplicamos, hermanos. Lo tenemos que aplicar. Cada cosa que nosotros
leamos, lo tenemos que aplicar. De nada nos sirve llenarnos de conocimiento, saturarnos y no compartirlo, hermanos. Eso sería egoísta. Y yo no creo que el Señor Jesucristo estuviera muy contento de ser muy sabios y no poder aplicarlo. Eso sería egoísmo, hermanos. También debemos de mantener pureza, una mente sana, un corazón ferviente de amor y un fiel cumplimiento del ministerio que a cada uno de nosotros nos fue asignado. Debemos de ser sensatos y dispuestos a orar. Nótese la importancia de Pedro para el orar. Debemos de llevar una vida limpia, porque de caso contrario, si nosotros cargamos demasiados pecados y no nos arrepentimos de eso, ¿ustedes creen que la oración delante del Señor va a ser grata? Claro que no. Claro que no. El Señor merece de nosotros un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que esté dispuesto a que el Señor obre en él. Y más que nada nosotros debemos de estar dispuestos a que Dios nos utilice con poder. También otra enseñanza es que los tiempos actuales requieren compromiso ante el Señor. Veamos los versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Notes una cosa, no se debe de tomar a la ligera el ministerio que cada quien nos dio. Pónganse a pensar, usted como persona, ¿qué ministerio cree que Dios le haya dado? Piense lo siguiente, ¿ese ministerio lo está llevando cabalmente o lo está llevando a la ligera? Muchas veces nomás nos ponemos el título de cristianos. Nos podremos poner el título de cristianos, pero si realmente no estamos haciendo la voluntad del Señor, otra vez viene otro error. ¿Por qué? Porque no lo estamos llevando cabalmente como debe de ser. No estamos teniendo amor, no estamos teniendo compromisos. Solamente somos título y de nada nos sirve. En ese caso, la diferencia entre alguien que ignora, que no sabe, y alguien que sabe, es que le va a ir peor al que sabe hacer las cosas bien, no lo hace, que aquel que nunca supo. Y más si sabiendo las cosas, sería un error garrafal no hacer correctamente lo que el Señor nos pide. No se debe de tomar a la ligera el nombre de Cristo y se debe de tomar con seriedad nuestros actos. Complejo. Veamos el versículo 11 nuevamente. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si vamos a hablar, que sea conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo sería esto? Con amor, sabiduría, sin tratar de atacar con la Biblia y haciendo sentir mal a las personas. Como les comento, se pueden aplicar toda la Biblia, pero sabiduría y amor. Algo mal aplicado y esas personas no las vuelven a ver por aquí, hermanos. Dios es justo, Dios es amor, sí, pero también nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé las palabras sabias, exactas, para aplicarlas a las personas y en el momento justo. Porque a veces porque el hermano me cae mal y saco la Biblia y le digo, estás mal por esto, por aquello, por lo otro, y aparte lo insulto. Qué malo, ¿no? Y a veces por corajes así es que empiezan las divisiones en la iglesia, hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto en la iglesia, aquí o en otros lados, que a veces se pelean? El caso más común, una sesión de negocios. Ahí se nos olvida que somos cristianos y cada quien se pone su camisa, y si es algo que no me gusta, lo peleo y lo peleo y lo peleo, y si no les gusta, salimos enojados. Y es triste, hermano, porque en vez de que hagamos las cosas con amor y prudencia, nos vamos por el otro lado y es donde nos gana lo carnal, hermanos, y perdemos la cordura y perdemos todo. Debemos de tener seriedad en nuestros actos. En cada cosa que hagamos debemos de tener seriedad. No debemos de tomar el nombre de Jesucristo a la ligera, hermanos, y menos decir, atacar en el nombre del Señor. Yo creo que sería algo incorrecto, algo que Cristo no haría. Si revisamos a los evangelios, podemos ver
en algún momento que Cristo haya hecho algo de muy mala manera? Yo creo que no. Si exhortó, hermanos, lo hizo con amor. Si enseñó, fue con amor, con sabiduría, con prudencia. Y siempre, hermanos, dejando una enseñanza, la cual es válida hasta nuestros días. No me dejarán mentir. Entonces, ¿en qué manera nosotros nos escudamos para hacer todo lo contrario? Sería algo incorrecto ante los ojos del Señor. No se debe tomar nuestro punto de vista. A veces decimos, no, porque yo digo que es así, tiene que ser color verde. Porque es rojo, porque es morado. Si el cielo es morado. Y qué malo, porque a veces ponemos nuestros intereses, nuestra opinión, antes de lo que dice la Biblia del Señor, la palabra del Señor. Y es algo que cometemos demasiadas veces, a veces de manera involuntaria, o a veces con toda la intención. Pero no debe de ser así. Debemos de entender algo fundamental. Todo lo que hagamos, hermanos, sea para gloria y honra del Señor. Cada pequeña cosa, aclaremos, no quiere decir cosas malas, sino que todo lo que sea propio del Señor. Cosas sin pecado, nada pecaminoso. Que todo ello sea para gloria y honra del Señor. También los tiempos actuales conllevan sufrimiento. Veamos el versículo 2, hermanos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece. Terrible, hermanos. En este momento, por ser llamados hijos de Dios, en estos tiempos actuales, el sufrimiento es inminente. Cuando nosotros pensamos en hacer la voluntad del Señor, siempre Satanás trata de pegarte donde más te duele para que no lo hagas. O si ya lo llevaste a cabo, trata de una manera más difícil para desanimarte. Y también sobre estas enseñanzas de preparación como sufrimiento, basta con que salga usted a predicar. Qué feo se siente que le cierren la puerta, ¿no? En la cara. Qué feo se siente que a lo mejor lo amenacen, que si está molestando lo van a golpear. Ahora se imagina a nuestros hermanos misioneros que se encuentran en Siria. Nuestros hermanos que se encuentran aquí en Jalisco, hermanos, en las rancherías, a los hermanos que los han sacado de sus etnias por no creer en las creencias regionales, que los han sacado, que los han golpeado, hermano. ¿Por qué no decirlo? Que los han matado por predicar a Cristo. Desde los tiempos antiguos, hermanos, podemos ver como Pablo, como Esteban, cómo fueron torturados, hermanos, cómo Pedro murió. ¿Cómo Jesucristo murió, hermanos? La vida cristiana no nos va a garantizar que llevemos una vida sobre 1000 hojuelas. Nos viene un sufrimiento fuerte. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, hermanos? En que vamos a sufrir, pero Dios está con nosotros, consolándonos en los momentos difíciles. El sufrimiento es inminente y más en estos tiempos. Basta con que un niño en la primaria diga que es cristiano y lo van a empezar a golpear y le van a decir de cosas. Las hermanas, si dicen que son cristianas y están con sus amigas, ¿cuántas hermanas ya no les dirigen la palabra? O con los hermanos, ¿cuántos hermanos ya no los invitan a lo mejor al desayuno? Porque son cristianos. Y viene la separación, viene la división, y es ahí donde pues realmente duele, porque si antes te hablaban ya no te hablan, pero pues sabes que estás haciendo lo correcto porque estás predicando a Cristo y porque están viendo en ti algo diferente. Y eso es lo bueno, eso es una muy buena señal. Ciertamente al realizar esta preparación, hermano, nos ayuda para prepararnos en una área más difícil. El desánimo es lo más común que existe hoy en día. Gracias. El desánimo es lo más común que existe en día. ¿Cuántos hermanos que a lo mejor se congregaban aquí ya no se congregan porque se desanimaron, hermanos? Por el motivo que sea, hermanos, que se hayan desanimado. Y peor tantito, que usted los ve, hermanos, y más fríos que el hielo, hermanos. Porque es tan triste su desánimo que puede durar años, décadas, inclusive todo el resto de su vida, y no se vuelven a acercar a Dios. Y lamentablemente aquí es donde entra Satanás en ese enfriamiento, y es donde les invade un pensamiento
donde creen que todo lo que hacen es correcto. Y pobre de usted si los contradice. ¿Por qué? Porque le pueden decir, ¿tú qué me vas a decir? Si yo soy más que tú, soy más viejo. Y lamentablemente, hermanos, muchos hermanos han perdido por el desánimo. A lo mejor por una muy mala actitud de nosotros, a lo mejor por algo que nunca se debió de haber dicho, por lo que usted quiera, hermanos, pero muchos hermanos que antes eran fervientes en la obra del Señor, que eran utilizados, de repente ya no los vemos. Y qué feo se siente, hermanos, en lo personal. Qué feo se siente que ya no los vuelvo a ver, y que si usted les habla de Cristo, pueden decir que son cristianos, pero realmente eso es falso, porque su vida da mucho de qué desear. Se inclinan por lo que dice el mundo. De repente le empiezan a darle razón a lo que antes no les daban razón. A las cosas malas las tornan como buenas. Y es donde viene un desánimo, donde Satanás realmente los utiliza y se los lleva, lamentablemente. Y peor tantito, que creen que están bien, hermanos. Y es aquí donde realmente corremos un peligro en estos tiempos. En estos tiempos que estamos viviendo hoy, actualmente, son tan terribles que si no estamos bien cimentados en Cristo, nos llevan. Se va y puede perderse, hermano. Pero sin embargo, si usted diario se está alimentando de la palabra del Señor, si usted diario está orándole, si usted tiene comunión con el Señor, usted va a permanecer firme. En caso contrario, cualquier marea se lo va a llevar. Y es muy triste. Pero, ¿qué es lo que nos enseña el versículo 12 después de la prueba? Si se fijan, todo el versículo dice que no nos sorprendamos de la prueba, por el fuego que van a ser pasados, por cualquier cosa que nos acontezca. No nos sorprenda. Estamos viviendo unos tiempos muy desagradables, unos tiempos donde ameritan que nosotros estemos firmes en el Señor, que no estemos titubeando, que estemos firmes, porque realmente si nosotros estamos sufriendo por lo que pasa actualmente, imagínense cómo vienen los tiempos más adelante. Tenemos que ser testimonio, tenemos que ser luz, tenemos que estar puestos para dejar huella y para hacer el cambio con los que se encuentran afuera. El versículo 3, hermanos, nos enseña otra cosa muy importante. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vamos a leerlo hasta el 16. Y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse entre lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Los tiempos actuales nos enseñan a dar gracias ante el dolor. Por ser llamados partícipes del padecimiento de Cristo, usted en automático, hermano, se gana un boleto para sufrir. Se gana en automáticamente el desprecio de muchas personas. Se gana en automático que usted pueda morir por predicar a Cristo. Que lo golpeen, que lo escupan, tal vez. Pero ¿saben qué? Dentro de todo ello, hermano, debemos de estar tranquilos, porque Dios está allí. Aparentemente pueden maldecir al Señor, todas aquellas personas que lo rechazan, lo pueden maldecir, pueden hacer cualquier cosa, pero será glorificado al final de todo ello. Por ser llamados a ser partícipes, el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. ¿Cuántas veces usted se ha sentido solo cuando está pasando por pruebas difíciles? Y más por predicar a Cristo. A lo mejor que usted tiene un nuevo cargo, que por cierto ya nos queda poquito más de un mes para que termine el año, y muchos a lo mejor van a tener cargos. Y yo le puedo asegurar, hermanos, que en ese tiempo usted va a vivir un sinfín de cosas. Que de repente ya se pelearon por acá, lo puede notar. Que a lo mejor en su familia ya no le hablan. Que a lo mejor sus hijos se enfermaron. Que a lo mejor se accidentó. Que a lo mejor pasan un sinfín de cosas. Y eso es cierto, hermanos. ¿Saben por qué? Cuando usted decide seguir al Señor de una manera firme, de una manera que usted no piensa soltarse, Satanás busca la manera más astuta de golpearlo donde más le duele. ¿Para qué? Para que usted reniegue, para que usted se aleje, para que reniegue del Señor.
Así es la manera de operar de Satanás. Pero sin embargo, pese a las pruebas que vivamos, si nosotros estamos firmes, cualquier cosa que venga, podemos estar seguros, confiados y descansados, porque el Espíritu del Señor nos va a estar consolando. Y esa promesa es fiel, hermanos. Los tiempos actuales demostrarán también que el juicio inicia por los de la casa. ¿A qué se refiere a los de la casa? Por el pueblo del Señor. Veamos el versículo 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El buen juez por su casa inicia. ¿Por quién va a empezar primero, hermanos? Por cada uno de nosotros. Pasar por pruebas, pasar por sufrimientos, pasar por todo, hermano. El Señor va a empezar primero por los de su casa, y una vez que pase por ellos, se va sobre todos los demás, todos aquellos que lo negaron, todos aquellos que lo maldijeron, que lo rechazaron y que se fueron por el sentido contrario, hermanos. Vamos a vivir cosas difíciles, pero dentro de lo difícil nos enseña que para ser justo y salvo, fíjese bien, aquí viene una parte muy importante que viene al final del versículo 17, en la parte B. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Fíjese bien, si para los que somos justos, hijos de Dios, es difícil, son momentos complejos, son momentos que a lo mejor viene la manera de querer dejar de ser cristianos, el desánimo, cualquier cosa que usted se imagine, si es difícil para los que somos cristianos, eso, los tiempos actuales, ¿qué más le espera a los que no son salvos? ¿Cuán complejo es ello de entender? Si a nosotros tal vez nos cuesta entender que estemos pasando por una prueba y darle gracias al Señor por estarla viviendo, ¿cuánto más a los que no conocen de Dios y que pasan por algún tormento y que renegan a lo grande y que están desconsolados? ¿Cuán difícil es para ellos comprender ello y asimilarlo? Pero sobre todo, hermanos, el buen juez nos motiva a hacer el bien en todo momento. De modo que los que parecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si se fijan, el capítulo termina con la siguiente frase: y hagan el bien. Pueden venir cosas muy duras, muy ásperas, el desánimo. Puede venir cualquier situación que usted se pueda imaginar, hermano. Pero sobre todo ello, debemos de tener amor para que podamos hacer el bien. Independientemente a lo que suceda, debemos de hacer el bien. No nos pide lo contrario, de portarnos mal, de rebelarnos, de hacer nuestra voluntad, sino que nos pide hacer el bien, tener misericordia, tener sabiduría, prudencia. Debemos de poner antes de nuestros comentarios lo que la palabra del Señor dice. A eso se refiere con hacer el bien, hermanos. Al ser cristiano, nadie dijo que sería cosa fácil. Lo cierto es que el ser hijo de Dios implicará darle la espalda al mundo. Darle la espalda al mundo totalmente. Si nosotros coqueteáramos con el mundo, por ejemplo, me digo a ser cristiano, pero saliendo de aquí voy a hacer mi voluntad, es coquetear con el mundo, hermanos. Si nomás nos ponemos el traje bonito el domingo, el miércoles y el viernes, estamos fritos, hermanos. Tenemos que hacer la voluntad del Señor siempre. La vida del cristiano debe ser una continua lucha con las situaciones del diario vivir, con algún pensamiento, con alguna actitud, con que lo hayan hecho enojar. Siempre recuerde lo siguiente: ¿cómo actuaría Cristo en su lugar? ¿Actuaría Cristo como usted está pensando hacerlo? ¿Agradaría al Señor su actitud? Son cosas que debemos de plantearlas, hermanos. A lo mejor el hecho de que estemos enojados con el Señor, hermanos, también es una cosa que nos hace tener ceguera. Porque decimos, es que el Señor me probó por esto y estoy enojado con Él y me separo y no vuelvo más a su senda. Es el peor error que podemos cometer, hermanos. Es el peor error que podemos cometer. Usted puede sentirse triste, usted puede renegar, puede enojarse incluso con Dios, hermano. Pero ¿sabe qué es lo interesante de todo ello? Que Dios
da oportunidades. Da oportunidades de cambiar nuestra situación. Da oportunidad, hermanos, de ponernos a cuentas delante del Señor, pedir perdón y dejar que el Señor haga su voluntad en nosotros. Pero a veces porque decimos, es que me dolió mucho, es que estoy enojado con el Señor, es que me hicieron esto, es que aquello y lo otro, y no damos nuestro brazo a torcer, hermanos. A veces creemos que nuestra razón vale más que lo que el Señor tiene delante de nosotros. Y nos equivocamos terriblemente, hermanos. Si en este momento nos encontramos enojados con Dios, es momento oportuno para ponernos a cuentas. Recordemos lo siguiente: la iglesia es un hospital de enfermos espirituales. Es como un hospital. ¿Usted conoce algún hospital? Yo creo que sí. A lo mejor usted puede ver una persona que llega con una neumonía fuerte, que llega con varicela, que llega semi muerto, sucio, gente sucia, porque se accidentó, gente a lo mejor que está en la calle, llega en las peores situaciones. Ahora esa escena imagínensela en una iglesia, pero desde una perspectiva espiritual. ¿Cuánta gente que entra por esta puerta entra muerta espiritualmente? ¿Cuánta gente a lo mejor viene lastimada porque le hicieron algo? ¿Cuánta gente a lo mejor venía de renegar con el Señor y decidió pedirle perdón al Señor y venir y restaurarse? ¿Cuántos, hermanos? Pero a veces nosotros nos queremos jueces y señalamos que el hermano, que porque hizo esto y lo otro, es indigno. Casi no nos falta que diga este sí, este no. Pero no. Dios es el único que tiene derecho a juzgar, hermanos. Y Dios es el único que puede decir con certeza quién realmente es salvo. Hace alrededor de 10 años venía aquí a predicar un hermano que se llamaba Salvador Zambrano, todavía vive. Y ese hermano decía, ni están en la iglesia todos los que son cristianos, pero tampoco están los que son cristianos. Se refiere de manera global. Y la pregunta que debemos de hacernos en este momento: ¿estamos actuando con integridad como el Señor nos pide en estos tiempos actuales? ¿O nos falta algo? Debemos de pensarlo, hermanos, y si en algo estamos fallando, es tiempo de ponernos a cuentas delante del Señor y hacer su voluntad. No nos dejemos engañar por Satanás, porque lo único que va a hacer, hermanos, es ponernos cosas vacías donde realmente debe de ir el Señor. Démosle prioridad a las cosas del Señor y seamos testimonio. Es una sociedad colapsada y necesitamos estar firmes, hermanos, para dejar de actuar como niños chiquitos y realmente actuar como Dios lo pide. Debemos de dejarnos usar por Él y no renegar. Vamos a ver. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por un día más, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara y porque desde los tiempos antiguos, Señor, tú has hablado con poder. Porque a través de las generaciones, Señor, tú has sido manifiesto, Señor, y tu palabra no cambia. Pese a que quieran generar la lectura que sea, Señor, por tal de darte la contra. Sabemos que al final el bien triunfará, Señor, y tú siempre serás exaltado. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pido por mis hermanos que se encuentran en este momento, que tu palabra no llegue vacía a sus corazones, Padre. Si hay algo que ajustar, si hay algo que pedirte perdón, Señor. Si hemos de volvernos a nosotros después de haber hecho nuestra voluntad y vivir en el mundo, Señor. Sabemos que tú nos recibes con brazos abiertos, Señor, pero necesitamos tener un corazón contrito y humillado delante de ti, Padre. Ahora te pido, Señor, que seamos un cambio, que seamos cambio para las demás personas, que podamos dejar huella con nuestro testimonio, así como Cristo lo hizo, Señor. Que las enseñanzas de tu palabra, Señor, en esta mañana sean efectivas, Padre, y que cada uno nos pongamos delante de ti, Señor, para poder dar la cara como verdaderos cristianos y realmente honrar ese nombre, Señor, de hijos tuyos. Te lo pongo en tus manos, Señor, y gracias por esta mañana. En Cristo te lo pido, Señor. Amén.